Bendito sea Dios. Amén. Vamos a compartir el mensaje de hoy, que por título hemos puesto: La poderosa mano de Dios está a nuestro favor. La poderosa mano de Dios está a nuestro favor. Y veremos por qué declaramos esto, según dice la palabra de Dios. Muchas personas tienen que padecer situaciones fuertes en sus vidas. Muchas personas desmayan en ocasiones por la presión que reciben. Pero qué bueno es saber que en medio de esa presión que Dios ha permitido que tengas que pasar, Él dijo que estaría contigo. Él dijo que te daría la manera de vencer. Él dijo que te iba a favorecer. Eso es maravilloso, porque entonces nuestra perspectiva del problema cambia. Ya no vemos al problema como aquello que nos quiere destruir, sino como un instrumento de Dios para hacernos crecer, para mostrarnos su fidelidad, su fe, y hacernos entender que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que todo lo podremos hacer porque Él es quien nos lleva adelante. Y en verdad, cuando analizamos esta palabra, nos damos cuenta que esa poderosa mano de Dios nos favorece, está a nuestro favor, y es algo maravilloso. Le pido el favor que comencemos leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 20. Éxodo 13, 20. Y antes de esta porción bíblica, la palabra nos cuenta que el pueblo de Israel había sido esclavizado por los egipcios y que Dios decidió liberarlos, sacarlos de allí. Y el Señor se manifestó de manera poderosísima a favor de su pueblo mientras estaban en Egipto. Los sacó de allí con mano fuerte y poderosa. Y veamos ahora cuando ya están en el desierto, dice Éxodo 13:20, partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí vemos cómo el Señor mostraba a este pueblo su presencia de una manera tan palpable, tan espléndida, tan especial, donde ellos podían estar siempre mirando la presencia del Señor, de día y de noche. Dios no se apartaba de ellos, dice, nunca se apartó de delante del pueblo, ni la columna de día, de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Entonces algo pasó, porque Dios no solamente era sacarlos de allí, de Egipto, para liberarlos de esa esclavitud, pero Dios también quería castigar a aquellos que los habían castigado tantos años. Y Dios entonces llevó a este pueblo a un punto estratégico, un punto que humanamente hablando ningún estratega militar lo haría. Solo Dios, para demostrar que Él es Dios y que nadie puede detener su mano. Dios hizo que este pueblo fuera llevado en el desierto a la orilla del mar. Entonces Dios sabía que el faraón vendría detrás de ellos y este pueblo se iba a ver de la noche a la mañana, digamos, desprotegidos humanamente hablando. Parece que no tenían salvación o solución. Veámoslo como lo dice en el capítulo siguiente, capítulo 14, versículo 5. Dice, fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?
y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová en el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero dice un pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Esa es la gran diferencia, que el Faraón quiere ahora destruir a este pueblo, obligarlos a regresar a ser esclavizados de nuevo. Dios parece que los ha dejado en un punto donde no tienen solución, salvación, están al lado del mar. Pero la Biblia dice, pero ellos no habían salido solos, ni siquiera una mano débil los había sacado, sino que ellos habían salido, dice, con mano poderosa. Fue la mano de Dios la que sacó a este pueblo de la esclavitud de los egipcios. Pero los egipcios en algún momento creyeron que no era así. Y Dios ahora tenía que demostrarles a ellos quién era realmente que había liberado a este pueblo. Que no había sido Moisés. No es que Moisés convenció a Faraón, sino que Dios mismo fue que hizo las obras para que este pueblo fuera libre. Por eso dice el versículo 9, dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel clamaron, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Paremos allí. Parece una reacción natural de un pueblo que no conoce a Dios, de un pueblo que no sabe que Dios tiene planes para mostrarles a ellos su poder y para mostrarles a ellos que Dios los está favoreciendo. Es difícil para un creyente creer o entender que Dios te está favoreciendo cuando el enemigo está casi para destruirte. Es difícil comprender que Dios tiene planes buenos para contigo cuando tú estás mirando a tu alrededor que todo está al revés, que todo parece negativo. Es difícil ver lo que Dios está mirando. Y así vemos a este pueblo. Ellos no veían a Dios actuando. Ellos están mirando al faraón que viene con malas intenciones. Y lógico, es una reacción natural para los que no tienen fe. Se asustan, se atemorizan, básicamente se aterrorizan, porque ellos creen que van a morir ahora en ese desierto. Dios los sacó de la esclavitud, pero ya se les olvidó. Ahora ellos creen que Dios los va a dejar morir en el desierto. Y hablan como muchas veces los cristianos hablamos cuando estamos en medio de situación difícil. Pero ¿qué dijo el líder entonces? Dice el versículo 13, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y parece una palabra para consolar a personas que están aterrorizadas. Es una palabra de aliento, que lógico están muy bien dichas, pero todavía este pueblo no ha visto acción. Pero el líder no se está dejando llevar por la desesperación del pueblo. El líder está mirando lo que Dios está haciendo. El líder está escuchando a Dios hablar. El líder está demostrando que él confía en aquel que lo sacó
en aquel que les dirigió para salir de Egipto. El líder siempre tiene que mantener la altura. El líder siempre tiene que mantenerse firme, como Moisés está diciendo a este pueblo. No tengan temor, estén firmes. ¿Firmes de qué manera? Firmes en la fe, firmes creyendo que el que te sacó te va a respaldar, firmes sabiendo que Él tiene poder para liberarte del enemigo, firmes en la fe del Señor. Y le dice, esos egipcios que ustedes hoy están mirando, no lo volverán a ver más, nunca en su vida. Algunos dirían, lógico, si vamos a morir no lo volvemos a ver. Pero no era porque ellos iban a morir, sino porque los egipcios iban a morir. Es lo que Moisés le está diciendo a este pueblo. Entonces tenemos lo que sigue el verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¡Qué orden! ¡Qué mandato! Nunca antes se ha visto de que un ser humano le dé una orden al mar y se divida el mar. El líder tiene que creer cuando Dios le habla que Dios conoce lo que está haciendo o diciendo, aunque nuestra razón no comprenda nada. Nosotros debemos aprender a obedecer a Dios, aun cuando el razonamiento humano dice eso es imposible. Pero es que Dios es el Señor de los imposibles. Él es que hace posible todas las cosas. Él es que dicen, dile a esa montaña que se mueva y se tiene que mover. Él es que levanta al caído. Él es que resucita a los muertos. Para Él nada es imposible. Aleluya. Por eso vemos aquí Dios también tratando con el líder, con Moisés. Moisés ahora tiene que dar el paso de fe como Dios le está diciendo que lo haga. ¿Se podrán reír de él los demás? Ese es un riesgo. Pero si Dios dijo algo, nosotros tenemos que obedecer. Dios le dice a Moisés, divide el mar. Él no le dice, extiende la mano sobre el mar que yo lo voy a dividir. Pero Moisés sobreentendía que es un asunto de Dios, no de él. Entonces Moisés hizo así, levantó la vara, le dio una orden al mar que se divide el mar. Y la Biblia dice que Dios hizo entonces que venga un fuerte viento toda la noche y se dividió el mar en dos partes. Y que el pueblo de Dios pasó como en tierra seca. Y que los egipcios entonces, al ver que había un camino, ellos fueron detrás de aquellos. Entonces Dios hizo algo con los carros de los egipcios, les quitó las ruedas y ya estaban todos allí. Ahora dice la palabra, voy a ir al versículo 21, lo que le estoy diciendo. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Y después que el pueblo pasó, voy ahí al verso 26, entonces dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Aquí tenemos a Dios usando la vida de una persona para Él mostrar su gloria. Dios podía usar su poder sin la intervención de Moisés, claro que sí. Pero entonces Moisés ni el pueblo iban a ver que Dios es que está haciendo esto. Fácilmente el ser humano dice es una casualidad, es algo que pasó porque tal vez tenía que pasar. Pero a menos que Dios hable y que Dios nos rete a nosotros a creerle y nos hace dar pasos en fe donde no hay otra solución, solo obedecer a Dios. Cuando nosotros obedecemos, cuando no buscamos ninguna excusa para detenernos de obedecer,
Cuando nosotros le creemos a Dios, estamos firmes en la fe que tenemos en Dios, entonces veremos su gloria. Porque Dios normalmente usa la fe del creyente para Él manifestar su poder cuando Él dice que va a hacer algo. Nosotros no podemos obligar a Dios a hacer lo que no quiere hacer, pero nosotros podemos ponernos de acuerdo con Dios cuando Él dice: yo voy a hacer esto y quiero que tú participes también. Normalmente lo que Dios quiere hacer es algo sobrenatural, es algo que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Lo que Dios quiere hacer es algo que nos va a transformar nuestra manera de conocerle a Él, de obedecerle, de vivir para Él. Es una experiencia verdadera, es una experiencia real. Y sabes una cosa, Dios quiere que cada uno de sus hijos, de su pueblo, tenga este tipo de experiencia con Él. Una experiencia inolvidable, una experiencia donde tú digas, hasta quizás la hora de la muerte, recuerdes lo que Dios hizo contigo. Que tú digas, aquel día, en aquel momento, cuando todo parecía perdido, cuando no había esperanza, Dios me dio una palabra, yo la creí, yo obedecí, yo actué en fe y todavía estoy aquí. He disfrutado lo que Dios me ha dado. Dios me mostró que Él estaba conmigo, que no me ha dejado solo, que su mano poderosa está conmigo a mi favor. Que nosotros podamos declarar esa palabra siempre. Aleluya. Porque es Dios mismo. Dios es que quiere dar este tipo de experiencia a sus hijos. Dios podía resolver con este pueblo en el mismo Egipto si hubiera querido. Él mandó un ángel para que matara a cada primogénito. Dios podía haber mandado un ángel que acabara a cada egipcio y el pueblo no tenía que hacer nada. Pero Dios otra vez busca aumentar nuestra fe por medio de acciones que Él quiere hacer y que nos pide que nos unamos a Él. Como le dijo a Moisés: extiende ahora tu mano sobre el mar. Dios podía hacer que el mar regresara y terminara con los egipcios sin la necesidad de que Moisés lo hiciera. Pero ¿cómo iba a saber Moisés que Dios quería usarlo a él en cosas tan grandes como esta? Y vemos, la historia dice que el pueblo entonces pasó salvo totalmente del otro lado y los que le perseguían quedaron ahogados. En el capítulo 15, versículo 1, entonces viene una reacción natural de aquellos que antes estaban atemorizados o aterrorizados por lo que el enemigo pensaba hacerles. Dice ahora en el capítulo 15, verso 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Aleluya. Hay un cántico que sale después que uno ve la liberación de Dios. Aleluya. Otra vez este pueblo el día anterior estaba asustado, quejándose de Moisés. Creía que iban a morir en el desierto. El día siguiente, después que Dios hace lo que va a hacer, este pueblo está alabando al Señor, glorificando al Señor, declarando que Dios es que le ha dado la salvación. No fue porque ellos fueron los que se la ingeniaron para librarse de los egipcios. Dios les dio la salvación. Muchas veces el creyente recibe el favor de Dios y en lugar de darle gloria a Dios, comienza a ver por qué es que le vino esa bendición. ¿Quién es que actuó allí, humanamente hablando?
y se olvida de darle toda la gloria al Señor. Se olvida de agradecerle a Dios con cántico, con alabanza. Dios espera de nosotros. Cada vez que Él manifiesta su poder a nuestro favor, Dios espera de nosotros una reacción parecida. Una reacción de entusiasmo en su presencia. Una reacción de agradecimiento. Y una reacción donde le decimos: tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, en ti yo creo, en ti yo espero. Tu diestra de poder me sostiene, tu diestra de poder me libra de mis enemigos, tu mano poderosa está conmigo. ¡Aleluya! Es la mano de Dios, es la diestra de Dios, es su poder siendo manifiesto a favor de su pueblo. Repito, su pueblo. Dios a todos aquellos que ha buscado, que tienen la tierra, que son su pueblo. Todos aquellos que son hijos de Dios porque creen en el Hijo de Dios. Son obedientes, son su pueblo, dice la palabra. Y Dios lo mismo que hizo con este pueblo al sacarlo de la esclavitud, lo mismo quiere hacer con cada uno de nosotros. El enemigo se podrá levantar muchas veces, pero cada una el Señor lo va a desechar, lo va a arruinar. ¿Por qué? Porque su mano está con nosotros. Veamos cómo explica la palabra este hecho en el libro de Hebreos. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, el capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 23. Hebreos 11, 23. Nos da aquí algunos detalles que no hablamos de quién es Moisés, por qué Dios lo eligió, pero tenemos algunos datos en el libro de Hebreos que van a ser interesantes. En el capítulo 11, versículo 23 dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Paremos allí. Nos repite una y otra vez: por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Cuando Moisés le decía al pueblo: no temáis, estad firmes, y verán lo que Dios va a hacer con ese pueblo que los persigue. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Hay que creerlo, hay que tener fe. Moisés le dijo al pueblo esas palabras porque él tenía fe en Dios. Y aquí la Biblia lo repite una y otra vez. Moisés, por la fe que tenía, tomó esas acciones en su vida. ¿Cuántas personas que viven en un ambiente desahogado, un ambiente sin inconvenientes económicos, digamos, en un ambiente muy hermoso tal vez, prefieren quedarse allí y no toman pasos precisos para obedecer y agradar a Dios en lo que Dios quiere que hagan? Ese no fue el caso de Moisés. Moisés vivía en el palacio del rey. Moisés era considerado hijo de la hija del faraón. Y sin embargo él dijo: esto no es mío, esto no es para mí, no me siento bien aquí. Esta no es mi casa, este no es mi pueblo, esta no es mi gente. Esto no es lo que yo quiero, ni estoy vivo para estar aquí.
Y él dejó lo que tenía, dice, por la fe. Prefirió los vituperios de Cristo. Prefirió mejor que lo consideraran inútil, que se burlaran de él, que quisieran matarle. Pero él mantuvo la fe en el Señor. Todo lo que él hizo, dice la palabra, fue por la fe. Tenía fe. ¿Qué es la fe? Es una convicción de que lo que no veo, si Dios dice que viene, yo sé que viene. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y no miente. Es una fe en la palabra de Dios. Es una fe en lo que Dios dice, sabiendo que Él no te dejará quedar en vergüenza. Y todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Es para que lo creamos. La Biblia dice que los que estamos en Cristo, todas las promesas de Dios son sí y amén. Para todos aquellos que estamos en Cristo. Entonces tenemos ejemplo. Debemos nosotros, mejor es profundizarnos en lo que es la fe. Tratar de creer más y más la palabra de Dios. No permitir dudas de ningún tipo. ¿Por qué? Porque la fe, con la fe que tengamos, nosotros veremos la gloria de Dios cuando estemos en problemas. La mano de Dios se va a manifestar después que nosotros seamos probados en la fe. Si tenemos fe en Dios, en medio de la prueba, veremos la gloria de Dios, cómo nos va a liberar una y otra vez. Lo vamos a ver, aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Hay algo que quisiera ahora entrar en la palabra, y es casi un trato a nivel personal de Dios con cada uno de los creyentes. Y la Biblia nos dice qué Dios espera de nosotros, cómo actuemos, para entonces verlo a Él manifestarse individualmente también. Y quiero empezar en esta sección así, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aquí hay una serie de consejos del apóstol Pedro, primero a los que son ancianos, a los que dirigen la obra, y luego a los que están en la obra, de cómo debemos nosotros ser y hacer. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Me detengo allí un momento. Primero él está hablando a los que están dirigiendo alguna obra. Están pastoreando, están supervisando de alguna manera el pueblo de Dios. Y él le dice: háganlo para el Señor. Él es el príncipe de los pastores. Esas ovejitas son de Él. No trabajen como que ustedes quieren aprovecharse de ellas, no por ganancia deshonesta. Háganlo con ánimo verdadero, ánimo voluntario, dice, ánimo pronto. Nos dice aquí que nosotros debemos apacentar la grey de Dios. Apacentar significa llevarlos a un estado donde estén en paz, tranquilos. Porque el enemigo siempre trata de inquietar a las personas. Y los que estamos llamados a pastorear, a dirigir de alguna manera, a supervisar la grey, estamos llamados a llevar la paz de Dios a esas personas, a ayudarles a ver las cosas como Dios las ve. Es una tarea nuestra. Llegará el día cuando el príncipe de los pastores venga, y entonces, como dice aquí, nos va a dar a todos nosotros esa corona incorruptible de gloria. Pero mientras ese día llega, tenemos una gran tarea: apacentar la grey de Dios, apacentarlas.
no provocar para que ellos se inquieten, sino que estén en paz, esperando en el Señor. Pero ¿qué le dice a la grey? Dice el versículo siguiente, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos está hablando que debemos ser humildes los unos con los otros. Nos está hablando que debemos nosotros darle a Dios toda la ansiedad. Cuando vengan esos problemas a la vida, entregárselo al Señor. Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi todo, tú eres mi fortaleza, mi refugio. Este gran problema aquí te lo entrego, Señor. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando hay momentos difíciles, normalmente el ser humano se llena de ansiedad, de preocupación, de angustia, de aflicción. Y Dios dice, Él no quiere eso para sus hijos. Él quiere que sus hijos estén en paz, aún en medio de tormentas, aún en medio de problemas. Él quiere que creamos en Él. Y por esa fe que tenemos en Él, entonces le llevamos a Él nuestros problemas. Dice, echa sobre Él tus ansiedades, porque Él tiene cuidado de ti. Es entender que si Dios permite que el ser humano, el creyente, pase por momentos tan duros, tan difíciles. Imagínense como aquel pueblo que leíamos, permitió Dios que en un ambiente casi sin salida, sin opciones, el enemigo viene detrás para destruirte y Dios lo permite. Es porque Dios quiere que creamos en Él, que Dios quiere que sepamos que Él tiene cuidado de ti y de mí, aunque permite que esa situación la vivamos. En otras palabras, el hecho de que el cristiano verdadero tenga que pasar por sufrimientos, por problemas, no quiere decir que Dios no cuida de ti. Quiere decir que Dios quiere mostrar su poder en tu vida, como todavía tú no lo has conocido, como todavía no lo has experimentado. Por eso Dios lo permite. Y Dios dice, quiero también que aumente tu fe. Quiero también que cuando vengan los problemas te acuerdes de la vez que te liberé. Y tú digas, así como me liberó aquella vez, yo estoy segurísimo que me vuelve a liberar ahora. Y tengo fe en el Señor. Y mantengo mi fe en Él. ¡Aleluya! Eso quiere el Señor. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, dice. No humillaos bajo cualquier hombre. No es un hombre, es Dios. Si Dios permite que tú estés en algún momento difícil, oh Dios, tuya es mi vida, tuyos son mis caminos, tuya es mi situación. Todo lo que vivo es por ti y para ti. Acepto lo que tú digas, acepto lo que tú dispongas. Me humillo delante de ti a cualquier cosa que tú permitas que llegue a mi vida. Dice, entonces Dios te va a exaltar cuando fuere tiempo. Si en lugar de quejarte, si en lugar de murmurar, si en lugar de pelear y de hacer cosas extrañas, decides humillarte debajo de la poderosa mano de Dios, Dios te va a exaltar como exaltó a Moisés y a aquel pueblo que destruyó a sus enemigos. Dios te va a exaltar una y otra vez. Pero ahora miremos, muchas veces el problema viene por descuido. No es porque el enemigo quiso perseguirte, sino que vio una oportunidad. Te descuidaste. Y si te descuidaste, el enemigo no es tonto, inmediatamente aprovecha cualquier oportunidad. Como dice alguno, tú le abres a Satanás una brecha y él se encarga de abrirse una puerta. No le des lugar al diablo, dice la palabra. Entonces dice el versículo siguiente, el versículo 8, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahí está. El enemigo anda acechando a ver a quién devora, pero dice, resístele firme en la fe. Si estás viviendo un momento de esos que se vienen sobre una persona, inesperados, pero sumamente difíciles, si estás en esa situación, resiste al diablo con la fe en la bondad de Dios, con la fe en el amor que Dios te tiene, con la fe en el poder de Dios, con la fe en que Dios te va a liberar de esta. Resístelo. Pueden venir pensamientos provocados por el mismo enemigo. Tal vez el enemigo envía personas a que te desanimen, envía personas a que te pongan a razonar que tienes que hacer ciertas cosas que van contra la palabra para que salgas de esa. Pero no escuches esas voces. Más bien mantén firme tu fe en el Señor. Dice, al cual resistí firmes en la fe. Y tú podrías decir, yo no soy ni el primero ni el último que está sufriendo por Cristo. Otros ya sufrieron, otros sufrirán luego. Ahora me está tocando a mí y sigo adelante. Dice, no eres el único. En todas partes personas tienen que sufrir por Cristo, porque Dios prueba la fe de cada persona. Para Dios la fe es mucho más preciosa que el oro, dice, y la prueba como por fuego. Y quiere que nosotros alabemos y honremos el nombre de Cristo siempre que estamos en medio de pruebas. Pero miremos esto, hermanos queridos. El enemigo anda como león rugiente. Ahora, ¿qué sucede cuando ese león rugiente atrapa a un cristiano, a una persona que está desapercibida, que no está obedeciendo lo que dice la palabra? Sed sobrios y velad. No, se le olvidó velar, se descuidó. Y por descuidarse, el enemigo ahora quiere echarle mano y destruirle. Yo quiero ver solo 2 versículos para luego ir a cómo Jesús interpreta esto. Pero vaya por favor al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Capítulo 17 y el versículo, le digo ahora, el versículo 34 y el versículo 35. Tenemos la historia aquí de David y Goliat, pero no esa es la historia que yo voy a tratar. Pero está metido en esa historia estos versículos. Donde dice, primero de Samuel 17:34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Ves esto? Esto era David como pastor de las ovejas. Valiente, valeroso. Usted fuera el pastor de las ovejas, se levanta un oso que quiere devorar uno de esas ovejitas. Usted dice, paticas, ¿para qué te tengo? Y te sales por allí fácilmente. Y si es un león rugiente, tú dirás, con este no puedo. Pero David era un hombre de fe. Era un hombre que creía en Dios. Era un hombre que sabía que Dios le había llamado a él con un propósito. Y si en ese llamado tenía una temporada de pastorear ovejas y pelear contra lobos y contra osos, eso era parte de todo lo que Dios tenía para él. Pero él dice aquí, él se enfrentaba. No había nada que lo atemorizara. Entonces veamos ahora cómo Jesús, usando esta misma historia, pero aplicada a él, a lo que nos hace hoy en día a nosotros los creyentes. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10
versículo 11, Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. David no tenía temor de morir en las garras o colmillos de un león porque Dios estaba con él. Él lo sabía. Jesús dice aquí: yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. Versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero Jesús dice, otra vez el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos queridos, Jesucristo declara una y otra vez: Él no tiene temor a nada que pueda venir contra una de sus ovejas. Y Él da su propia vida para defender sus ovejas. Pero Él dice: yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Mis ovejas oyen mi voz. Una y otra vez el Señor declara en su palabra que Él conoce a los que son suyos. La Biblia dice: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque Dios nos conoce. Dios sabe si de verdad tú y yo somos sus ovejas o no. Como Él dice, versículo 14, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿De quién estaría hablando el Señor? De ti y de mí. Otras ovejas que no estaban en aquel rebaño en aquel tiempo, pero que íbamos a ser parte del rebaño del Señor, ovejitas de Dios. Y nosotros podemos entender que Cristo Jesús también dio su vida por ti y por mí, que a la distancia de más de 2000 años hemos venido a sus caminos, pero el Señor dice: tú eres mía y yo pongo mi vida por ti también. Y voy a ir al verso 27. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tú y yo somos ovejas del Señor y estamos en sus brazos. Y el diablo de ninguna manera podrá arrebatarnos de esas manos, porque las manos del Señor, su diestra es poderosa. Y estamos siendo protegidos por la poderosa mano de Dios. El enemigo se podrá levantar las veces que quiera, pero el asunto no es tuyo ni mío. Es de nuestro buen pastor. Es el buen pastor el que cuida de nosotros. Es el buen pastor que se encargará de hacer frente al enemigo. Moisés le dijo a este pueblo: Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Y Dios pelea una y otra vez por ti y por mí. A veces no nos damos cuenta que Dios está peleando por nosotros, porque estamos quizás escuchando mucho rumor y muchas cosas a nuestro alrededor. Pero si nos tranquilizamos un poquito, vemos cómo la fuerza de Dios está haciendo estragos al enemigo. Y vemos cómo el Señor nos dice: quédate tranquilito allí, que yo estoy peleando por ti. Yo estoy haciendo la obra por ti. Yo te estoy levantando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Dice: yo las conozco y me siguen. ¿Cómo tú sabes si eres oveja de Dios? Tú lo sigues a Él.
¿Cómo tú sabes que Jesús es tu Señor? Tú le obedeces a Él. Si Él dice algo, tú crees que Él es el Señor y su palabra hay que obedecerla, entonces tú la obedeces. ¿Cómo tú sabes que tú eres parte del pueblo de Dios? Porque el Espíritu Santo está en ti y te da testimonio de que tú eres de Él. Tú le puedes decir a Dios, Abba, Padre, sin temor. Y tú sabes, dices, sí, yo sé que Dios es mi Padre. No es porque yo lo quise, es porque Él lo quiso. ¿Por qué? Porque me permitió creer en su Hijo. Y Él dijo que todo aquel que creyera en su Hijo, Él le hacía su hijo o hija. No por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por Él mismo, por su voluntad. Y podemos reconocer que somos de Dios. Somos ovejas de Dios. Somos de Él. Y como dice el Señor Jesús, mi Padre las tiene en sus manos y nadie puede arrebatársela. Porque mi Padre es mayor que todos. No hay autoridad en el universo que pueda igualarse ni siquiera acercarse a la autoridad de nuestro Padre eterno. Por lo tanto, tú y yo podemos vivir confiadamente. No importa que vengan situaciones, sigue confiando en el Señor, sigue esperando en el Señor. El Señor nos dice entonces a nosotros, particularmente, cada uno de nosotros, lo siguiente. Acompáñame por favor al libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8. Isaías 41, 8. Te dice el Señor, y donde dice Israel, y donde dice Jacob, tú puedes poner tu nombre, porque es a ti que te está hablando el Señor. Dice Isaías 41, 8, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, tu nombre, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas, llámese el país que se llame, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Por lo tanto te dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, te dice el Señor. No temas, reconoce esto. De donde sea que eres, que naciste, Dios te dice, te estoy llamando. Tú eres mi servidor, mi siervo. Estaré contigo donde quiera que vayas. No te dejaré, no te desampararé. Esa palabra dejar, desamparar, habla cuando el enemigo se ha levantado, cuando parece que te estás sintiendo sin capacidad de seguir adelante, cuando parece que se desmorona tu vida. Dios te dice, tú no estás solo, tú no estás sola. Yo te dije aquel día que estaría contigo donde quiera que fueras. No te voy a dejar, no te voy a abandonar. Mantén la fe en alto. Porque el problema que estás viviendo es para mostrarte que estoy contigo. Y que nada es imposible para mí. Quiero mostrarte una y otra vez que te voy a liberar de cada cosa que se presente a tu vida. Es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso dice, no temas, no desmayes, más bien mantente firme. De algún lugar que se llama del cielo va a venir una fuerza para ti que te hará ser fuerte, firme. Dice, adelante. Venga quien venga, voy adelante. Levántese quien se levante, voy adelante. Aleluya. El Señor lo quiere hacer. Reconoce, la mano poderosa de Dios está a tu favor. El Dios que creó el universo te dice, tú eres mi siervo, mi sierva. Yo estoy contigo donde quiera que andas. No te olvides. No mires a tu alrededor si hay problemas, tumultos, tormentas. Déjale eso a otro que se preocupe. Tú encárgate de mantener la comunión conmigo, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. No te dejaré, no te desampararé. Eso es tremendo.
Aquel pueblo de Israel creyó en un momento que Dios lo había dejado. Y Dios dice aquí, nunca te voy a dejar. Ten cuidado, sed sobrio y velad. El enemigo te trata de devorar, pero ten cuidado, no te descuides. Y si en algún momento te descuidas, el que está contigo no se descuida. El Señor dice, yo te defiendo y luego te voy a tratar, te voy a disciplinar si lo tengo que hacer, pero te voy a defender. Dice el versículo 11, te dice Dios, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. No hay enemigo que pueda contra ti, porque no eres tú que peleas contra tu enemigo, es Dios que pelea contra tu enemigo. Es Dios que te dice, no tengas temor, yo estoy contigo. No tengas temor, yo estoy contigo. No tengas temor, no desmayes, yo estoy contigo. Es maravilloso. Pero Dios quiere que sepamos que su mano poderosa está a favor nuestro, a favor de sus hijos, a favor de los que creen en Él, que tienen fe en Él, que esperan en Él, que nos gozamos no después de la liberación, aún desde antes de la liberación. Si este pueblo de Israel hubiera sabido esto, cuando vio al faraón y su ejército detrás, hubieran hecho fiesta. Lógico, no conocían, hicieron fiesta después que Dios destruyó sus enemigos. Pero Dios quiere que hagamos fiesta en medio del problema. La Biblia dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas es tribulaciones, aflicciones, periasmos, la palabra en griego. Es algo fuerte que estás viviendo. Dice, tened por sumo gozo. Sumo gozo, claro, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia no avergüenza, y Dios te va a dar todo lo que necesitas después que hayas pasado la prueba. Dice, bienaventurado el varón que resiste la periasmos, la prueba, la tentación, porque después que haya pasado esa prueba recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces estemos gozosos más bien, aleluya. Eso hace el Señor. El Señor es grande y maravilloso. El Señor no deja a sus hijos en vergüenza. El Señor pelea por tu causa. El Señor te levanta, te sostiene. Quiero que sepas que el Rey del universo, el que controla las galaxias, dice, yo estoy contigo. Yo no te dejo, yo no te abandono. Yo no te suelto. El diablo no te puede arrebatar de las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ama y dice, este es mío, este es mía, este no me lo quita. Si David se enfrentaba con leones y osos por defender un cabrito, una ovejita, un corderito, ¿cuánto más Dios por defender sus hijos que están aquí en la tierra, deambulando como por un desierto, pero con su presencia día y noche, que no se aparta de nosotros? Y Él dice, no tengas temor, anda por la vida sin temor. Si alguien dice se levantó una nueva enfermedad, allá ellos con esa enfermedad. Yo sé que Dios es mi sanador. Jehová Rafa es su nombre. Él es mi redentor, Él es mi Dios, Él es mi vida. Aleluya. Sea el Señor permitiéndonos a todos vivir con esta fe que sobrepasa todo entendimiento y nos trae paz y hace que todo obstáculo y montaña se mueva de delante de nosotros. Voy a terminar en el libro de los Salmos. Acompáñenme por favor al Salmo 138, versículo 4. Dice la palabra,
Salmo 138, 4. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Que todos podamos declarar estas palabras. Que Dios va a quitar de nuestro lado todos aquellos que se levantan contra nosotros para destruirnos. Dios se encargará de salvarnos una y otra vez. Sea el Señor dándonos a ti y a mí este aliento verdadero, basado en su palabra, que no miente, que es pura, que es viva, que es eficaz, es poderosa. Su palabra que nos hace a nosotros mirar la vida diferente. Nos hace ver que Dios está en control de todo. Él dijo, todo obra para bien a los que aman al Señor. El asunto es si amas o no al Señor. Porque si amas al Señor, todo lo que te acontezca tiene un propósito divino y Jehová cumplirá ese propósito en tu vida. Cada cosa tiene un porqué, tiene un motivo, tiene una razón. Dios usa cada situación, circunstancia en tu vida para que todo obre de acuerdo a lo que Él planea hacer contigo. Para que al final puedas decir, Dios está conmigo y nunca me dejó. Su fidelidad es grande para siempre. Amén. Pongámonos de pie. Aleluya. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Alábalo a Él. Bendito eres, Dios, para siempre. Bendito es tu nombre para siempre. Es tan importante que reconozcamos que Dios requiere fe de nosotros. Fe en Él, fe en su fidelidad y su poder, fe en que Él está en control, fe en que Él sabe por qué permite una y otra cosa, fe en que veremos su gloria. Piensa por un momento cualquier situación que estés viviendo y las que se puedan presentar en la vida y reconoce que Dios está contigo y que de esa que estás metido hoy te va a librar y que las que vengan todas te librará también, porque Él dijo, nunca te dejaré, nunca te voy a soltar, nunca te voy a abandonar. Reconócelo y declara como dijo Moisés, esos egipcios que han visto hoy nunca jamás lo van a volver a ver, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Puedes declarar que Dios está contigo y que Él es fiel para ti y que Él toma tu vida porque es preciosísima para Él y la tiene en sus manos y no hay fuerza, no hay poder del enemigo que te pueda arrebatar de las manos de Dios. Y esa situación que estás viviendo, el Señor te dice, ten paz, estad firmes y esperad la salvación de Dios que vendrá a ti. Espérala. Si te pudieras solo regocijar de entender que Dios te va a liberar ya, que no tienes que esperar cruzar el mar rojo, pero que Dios dice, me voy a glorificar ya, lo voy a liberar ya, me va a conocer ya de una. Que te puedas regocijar en tu espíritu de ver la salvación que se acerca a tu vida.
de ver el plan de Dios que te dice: extiende tu mano y ordénale ese mar que se divida. Y tú dices: en el nombre de Jesucristo, y porque Él me manda a decirlo, lo digo y lo hago. Y obedeces al Señor, y obedeces su palabra, y actúas en plena confianza de que Dios te va a respaldar. Y Él te dice: nunca te dejaré quedar en vergüenza. Todo el que se levante contra ti saldrá avergonzado. Todo el que se levante contra ti, el Señor dice, lo hace sin Él. Y tú vas a avergonzarle, y tú vas a triunfar sobre ellos. Pongámonos en cuenta con Dios. Asegúrate de que tú eres su ovejita. Jesús dijo que Él conoce sus ovejas, y por esas ovejitas Él da su vida y las defiende. Y la manera de ser ovejita del Señor es fácil. Es reconociendo que no has vivido una vida perfecta delante de Dios, y le pides perdón a Dios por todos tus pecados. No tienes que enumerar uno a uno, porque no acabarías. Dice: Dios, todos mis pecados tú los conoces. Perdóname, Dios. Me arrepiento de todo lo malo que he sido y te pido que me perdones. Límpiame con la sangre de Cristo y hazme tuyo, oh Dios. Y Dios dice que Él es fiel y te va a perdonar, y la sangre de Cristo va a limpiar tu alma, y Dios te va a hacer su hijo, su hija. Va a darte su espíritu y te hará una nueva criatura ahora de Él. Desde ahí en adelante, obedécele. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen. Obedécele y verás la gloria de Dios a cada momento. Si lo has hecho ahora, dale gracias al Señor. Y si estás en ese momento difícil, pídele a Dios ahora que te dé esas fuerzas, esa fe que mueve montañas, esa fe en Él, y verás cómo Dios te la da, y verás cómo Dios obra en tu vida. Presentemos al Señor esta canción y sigue hablando con Él, recibiendo más y más de su Espíritu. Gracias, Dios.